Saludos a todas y a todos, bienvenidos al seminario virtual Derecho Penal y COVID-19. Se trata de una actividad estrictamente académica y docente que se realiza a nivel personal por parte de quien habla como desarrollo de la actividad docente de Pedro Alfonso Pavón Parra. En primer lugar, debemos atender el tema de cuál es la importancia o la razón de este seminario. ¿Por qué unir el derecho penal al fenómeno que estamos viviendo de pandemia COVID-19? La primera razón es de orden epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las ciencias, todos los saberes humanos se encuentran en este momento afrontando dos polos o dos vértices claros. En primer lugar, cuestionándose si se encontraban preparados para el fenómeno pandemia COVID-19. Y en segundo lugar, si el avance, el estado actual de la respectiva ciencia permite dar respuestas y afrontar adecuadamente la pandemia. La medicina, las ciencias económicas, las ciencias sociales, las ciencias del comportamiento, la sociología y, por tanto, el derecho como ciencia social y dentro de las ciencias jurídicas, el derecho penal debe también cuestionarse frente a esos dos vértices. El derecho penal está o estaba antes de la pandemia preparado para afrontarla y segundo, cuenta en su actual desarrollo, cuenta con los instrumentos necesarios para dar una respuesta adecuada dentro de su ámbito propio de estudio, de análisis y de desarrollo científico. Esos son los dos primeros cuestionamientos que nos llevaron, nos motivaron a realizar el presente seminario virtual. El segundo fundamento, también que explica el por qué haya yo decidido hablar ante ustedes y hablar por las redes sociales y hablar por estos canales virtuales, es la naturaleza simbólica del derecho penal. El derecho penal, esa palabra, la norma penal simbólica, fue manejada de una manera peyorativa, fue considerada como un vicio de la normatividad. Al hablarse de norma simbólica, se entendía aquella norma que no tiene aplicación, aquella norma estrictamente formal, aquella norma que quedaba tan solo escrita en la ley, escrita en el papel. A eso se referían hace unas décadas cuando nos hablaban y criticaban cualquier norma penal porque le decían esa norma es de carácter simbólico. Pues bien, ese criterio fue y ha sido y hoy por hoy se encuentra modificado hasta el punto que una de las funciones más importantes del derecho penal es precisamente la función simbólica. ¿Qué significa ello? Que el derecho penal no solo reprime, claro que reprime, pero no solo es eso. No solo es el acto de investigación, acusación, juzgamiento, sanción, imposición y ejecución de una pena. En toda la órbita del ius puniendi o derecho a castigar que tiene el Estado frente a sus coasociados respecto de todas las conductas que atenten de manera grave frente al orden social y a los derechos individuales. Entonces, hay otra función importante del derecho penal y es servir de símbolo. El derecho penal en su parte simbólica y en su función simbólica significa unas banderas rojas para el ciudadano, de las cuales no se puede salir, que trazan el camino adecuado al ordenamiento, adecuado al orden social. O en otros términos también metafóricos, es el derecho penal en su función simbólica se erige en una barrera que le está diciendo al ciudadano no puede sobrepasar esta barrera.
no puede, después de esta barrera encontrará y le será impuesta una sanción. Entonces, fíjense que en momentos de pandemia grave, de pandemia precisamente por el término global, de epidemia global, el aspecto simbólico del derecho penal puede ser importante. Es de hecho trascendente y constituye un elemento de prevención general. El aspecto simbólico del derecho penal constituye un aspecto de disuasión. Al el Estado mostrarle simbólicamente la norma vigente y decirle al ciudadano, usted no puede realizar esta y esta y estas conductas, lo está disuadiendo y con ello está previniendo la realización de futuras infracciones penales. Por eso ingresa también y por eso es importante tocar el tema de la disciplina penal en estos momentos de pandemia. ¿Qué significa que nos encontremos en unas circunstancias especiales a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial? Que todas las acciones lícitas o ilícitas que nosotros realicemos las estamos verificando en una circunstancia espacio-temporal determinada durante una pandemia declarada internacionalmente. Y una segunda circunstancia o un segundo concepto, durante una cuarentena o un aislamiento general obligatorio decretados u ordenados por las autoridades competentes. Esa es la circunstancia espacio-temporal en la que actualmente nosotros realizamos toda nuestra vida. Los aspectos ordinarios, los aspectos laborales, los aspectos profesionales y obviamente esa es la circunstancia en la que se van a realizar las acciones, las conductas punibles durante este periodo de tiempo. También desde el punto de vista espacial, al estar dentro de una pandemia internacionalmente declarada y en unas circunstancias de aislamiento decretado u ordenado por las autoridades competentes, el lugar de realización de los comportamientos es específico. Los comportamientos se estarán desarrollando en los hospitales, en los hogares, en las residencias, en los sitios de expendio de artículos de primera necesidad, de bienes esenciales para la comunidad. Entonces nos encontramos actuando dentro de unas circunstancias especiales, espaciales y temporales. Alrededor de esto debe girar la comprensión del derecho penal, de los hechos que están acaeciendo. Pues bien, al afrontar el derecho penal estas circunstancias especialísimas a las que me he referido, habla en primer término o se debe estudiar en primer término o reflexionar en primer término si el derecho penal cuenta con los instrumentos, cuenta con los instrumentos adecuados para dar una respuesta eficiente a el fenómeno de la pandemia. Y en segundo lugar, si la ciencia del derecho penal, si la disciplina penal se encontraba preparada para afrontar este fenómeno. Por lo segundo, he de decir que no estaba preparada. Por lo segundo, he de decirles que el Código Penal colombiano, en esta exposición me referiré expresamente a los ordenamientos de Colombia y Panamá, que son los códigos penales objeto de mi estudio en este momento, de mi estudio doctrinal. Entonces, muy específicamente me referiré a los códigos penales de Colombia y Panamá, sin que los demás criterios puedan ser elaborados, adaptados y aún escuchados y analizados por operadores jurídicos
de otras nacionalidades, de otros países hermanos de nuestro hemisferio que pertenezcan o que tengan estatutos penales dentro del mismo sistema jurídico de derecho escrito que nos rige tanto a Colombia, Panamá, como a todos los países del hemisferio latino. Entonces, les decía que es esencial, es importante determinar los dos vértices. En primer lugar, el Código Penal colombiano no comprende la palabra pandemia. No existe la palabra pandemia en el Código Penal colombiano. En el Código Penal de la República, de la querida República de Panamá, no existe la palabra pandemia, no aparece. Frente a los delitos específicos de violación de medidas sanitarias, propagación de enfermedad, el legislador colombiano utiliza la palabra epidemia, lo cual puede generar algunas discusiones doctrinales en el sentido de que la epidemia se concentra en un lugar geográfico. La pandemia abarca toda la globalidad. Con algunas dificultades de orden interpretativo, los operadores jurídicos pueden dar aplicación o deben dar aplicación a un criterio, a un concepto amplio de pandemia, a un concepto amplio de epidemia que comprenda la epidemia global. Llamémosla así, aunque epidemia global parece conceptos que se oponen porque, vuelvo y repito, la epidemia se refiere a un punto o zona geográfica o país concreto. Esa es una epidemia. La pandemia abarca toda la humanidad, abarca todos los países, abarca el mundo entero. El legislador panameño fue un poquito más audaz que el colombiano, he de reconocerlo, y no habló ni de epidemia ni de pandemia, habló sencillamente de propagación de enfermedad contagiosa, con lo cual, sin duda alguna, abarca tanto los conceptos de pandemia, que afecta a la globalidad, y de epidemia, que es un tanto más restringido. Entonces, por ese lado, encontramos que la pandemia no estaba regulada en los estatutos penales. Y si tenemos los instrumentos, las armas para atender el fenómeno, he de decirles que el derecho penal se debate precisamente en esa gran discusión y en esa gran paradoja. El derecho penal no puede en este momento inventarse nuevos instrumentos para afrontar el fenómeno. Sencillamente porque las conductas que fueron realizadas desde el comienzo, desde la declaratoria de pandemia internacional y desde el comienzo de las medidas de aislamiento o cuarentena obligatorias decretadas por autoridades competentes, desde ese momento todas las conductas punibles que se realicen deben ser investigadas, acusadas, juzgadas y sancionadas conforme con la legislación vigente en el momento en el que se realizó el hecho. Por lo tanto, si el legislador ordinario o extraordinario, ya hablaremos sobre el punto, si el legislador ordinario o excepcional decide crear unas figuras nuevas que repriman lesiones a ataques de bienes jurídicos trascendentales e ingresarlas al ámbito penal como nuevas, regirán para el futuro, porque en el derecho penal garantista que nos rige es universal y radical la aceptación del principio de la irretroactividad de la ley penal. La ley penal es irretroactiva, no se puede aplicar a hechos anteriores a su vigencia. Por lo tanto, todos los hechos delictuales consumados durante la pandemia, a ellos se les debe aplicar el estatuto penal actualmente vigente. Cosa que no sucede con otra ciencia, pues que es la ciencia clave en estos momentos como la medicina. La medicina puede atender un caso que surge hoy,
mediante un tratamiento que encuentra o que elabora dentro de 3 meses. El derecho penal no. El caso, la conducta punible que se verificó hoy, solo puede ser atendida con los medios que se tenían en el momento de la realización del comportamiento. Entonces, son los límites que tiene el derecho penal y por ello tenemos que explorar la legislación vigente, sin que en alguna de las otras charlas a las que a las que nos vamos a elaborar en este seminario y les vamos a publicar, mmm, sin que omitamos las sugerencias, las propuestas sobre nueva legislación en relación con las posibles conductas o afectaciones de bienes jurídicos diferentes o con una intensidad de lesión diferente que surjan en medio de la pandemia, en medio de las cuarentenas, en medio de los aislamientos generales obligatorios. Pues bien, los bienes jurídicos que protege el derecho penal. El derecho penal es un sistema protector de bienes jurídicos. Lo hace a través de la descripción de conductas concretas que, al ser realizadas, merecen una sanción penal, merecen una pena. Pues bien, los bienes jurídicos especialmente comprometidos en las circunstancias espaciotemporales a que he hecho referencia, en primer lugar, sin duda, la salud pública y los tipos específicos de propagación de enfermedad para el Código panameño o propagación de epidemia para el Código colombiano, los tipos específicos de violación de medidas sanitarias, tanto para el Estatuto Penal panameño como para el Estatuto Penal colombiano. Son afectaciones de la salud pública y a ellos les dedicaremos una de las charlas de este seminario virtual. Otro bien jurídico directamente relacionado con la situación espacio-temporal que vivimos, el orden económico o el orden socioeconómico, dentro de los cuales encontramos los delitos de especulación, acaparamiento, pánico económico. Esos delitos, en otra charla, serán también, los discerniremos, los estudiaremos siempre a la luz de las circunstancias espacio-temporal y siempre a la luz de la legislación vigente, por las razones que ya he enunciado. Pero un tercer bien jurídico de directo compromiso en la actual situación de emergencia, en la actual situación de pandemia, es el bien jurídico de la familia. Todos los hogares se encuentran concentrados en su sitio de residencia. Las familias se encuentran concentradas en su sitio de residencia. Luego, el derecho penal tiene que pronunciarse sobre las herramientas que tiene para responder frente a cualquier afectación de un bien jurídico trascendental en el Estado de Derecho, como es la protección del núcleo familiar. Entonces, en alguna de las subsiguientes charlas nos referiremos muy bien a los delitos con mucho detalle más bien, nos referiremos a los delitos de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, maltrato a menores, maltrato a discapacitados, maltrato a personas de la tercera edad, como afectaciones del bien jurídico de la familia. Pero indirectamente, aparte de estos tres bienes jurídicos importantes, durante el estado espacio-temporal en el que nos encontramos, cualquier bien jurídico, la vida, delito de homicidio, la libertad, delito de secuestro, extorsión, el patrimonio económico, delito de hurto, los delitos informáticos, los delitos contra la fe pública, la falsedad, todos ese conjunto de conductas punibles pueden ser realizadas con un nivel de afectación bastante serio en la circunstancia espacio-temporal de pandemia y de aislamiento general obligatorio o, en su caso, cuarentena. Por tanto, no se puede restringir al bien jurídico de la salud pública
el enfrentamiento que el derecho penal debe realizar de la pandemia COVID-19. El orden del seminario precisamente es ese. Este es una charla de introducción al tema. En la próxima conversación que tengamos hablaremos de los delitos específicos contra la salud pública, contra el orden económico y contra la familia. En una subsiguiente charla veremos cuáles son las otras formas delictuales que pueden tener una incidencia importante en el actual estado de cosas. Hablaremos de los delitos contra la vida, contra el patrimonio, contra la fe pública en especial y contra la libertad muy en especial. Reservaremos una cuarta charla para el tema quizá más importante con el que puede contar, con el que puede responder el derecho penal en estos momentos. Y es la elaboración de las circunstancias de agravación y atenuación que pueden ser aplicables a las conductas punibles que se realicen en medio de la pandemia o en medio del aislamiento. Y específicamente el aprovechamiento de circunstancias de inferioridad, el aprovechamiento de calamidad. Hablaremos de las circunstancias genéricas de agravación que rigen para todos los delitos, incluidos a los que me he hecho referencia en cuanto a delitos contra la salud pública, delitos contra la economía y delitos contra la familia, sino que se aplican a todas las formas delictuales. Esas circunstancias de agravación punitiva las estudiaremos en su especificidad. ¿Cuáles serían las aplicables dentro de las actuales circunstancias de pandemia y de aislamiento? De la misma manera las circunstancias atenuantes, porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría, tanto el Código Penal colombiano como el Código Penal panameño, la mayoría de estatutos penales consagran como circunstancia genérica, específica y en algunas ocasiones como circunstancia genérica de agravación, por ejemplo, para el delito de hurto, que la persona, que el delincuente, que el agente, que el actor del delito lleve máscara. Entonces, vea lo curioso, es una circunstancia agravante. ¿Será que esa circunstancia agravante se puede aplicar en estos momentos cuando todos los ciudadanos, por lo menos en Colombia y creo que en muchas localidades, por orden de las autoridades locales, municipales, regionales y aún por orden de las autoridades nacionales, deben transitar por las calles con un tapabocas? Es decir, con una máscara, porque el tapabocas, según criterio científico, protege el 80% del rostro. Entonces, cualquier delito tendría que ser investigado, juzgado y derivado por esa circunstancia agravante, el delito de hurto. Ese interrogante lo dejamos para una de las charlas, para la cuarta o quinta charla que tenemos en esta serie de conversatorios. Y lo mismo las circunstancias atenuantes. Hay circunstancias atenuantes, es decir, que disminuyen la cuantificación punitiva, disminuyen la pena, son menos graves en estas circunstancias. Habría que aplicar algunas circunstancias y ¿para qué delitos? Esa sería la última la penúltima, perdón, conversación que tendríamos respecto de circunstancias agravantes y atenuantes en momentos de pandemia y de aislamiento general o cuarentena decretada en su caso por las autoridades competentes. Finalizaré el seminario con una quinta o sexta charla en la que, bajo una visión crítica, emitiré algunos conceptos sobre la aplicación de los criterios del derecho penal del enemigo en la actual situación de pandemia global, en una charla que precisamente he llamado Derecho Penal del Enemigo y COVID-19. Con esto creo que quedó enmarcada la introducción a este rápido curso del enfrentamiento de la disciplina penal frente
al COVID-19. Quedo atento a que todas las personas que me han escuchado me hagan sus preguntas, me manifiesten sus inquietudes al correo electrónico pedroalfonsopavon@hotmail.com o vía WhatsApp al siguiente número celular, símbolo más 57 314 686 7667. Espero sus preguntas, espero sus cuestionamientos, espero sus debates. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta pronto.